Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar, déjame saber en los comentarios si te está gustando la 1.20 de Minecraft. Yo, obviamente, estaré leyendo tu respuesta y dejándoles su corazón. Ahora sí, comencemos. Bien, para el video de hoy hice la recopilación más buena que vas a encontrar de shaders en YouTube, ya que te voy a mostrar los mejores shaders tanto para Minecraft Java, Bedrock y Pocket Edition. Chicas, ya casi nadie hace ese tipo de recopilaciones. También ya están actualizados para la 1.20 y te los traigo para cualquier dispositivo, ya sea gama baja, media o alta. Obviamente también estoy teniendo en cuenta que sean shaders súper realistas y que hagan brillar a nuestro Minecraft. No cualquier sombreador pixelado o exagerado. Mejor dicho, esta recopilación es única, huevón. Así que si el video te interesa, te recomiendo que lo veas completo porque puede que te gusten todos los shaders. Y también te advierto que primero voy a ir por los shaders de Minecraft Java y ya después vemos los de Bedrock. Igual pues creo que aquí abajo te estoy dejando los minutos de cada shader y también pues todos los shaders con su link directo. Uf, ¿para qué canal hace eso en 2023? Bueno, ahora sí comencemos. Bien, empecemos con este increíble shader llamado Silder's Vibrant. Ay, Dios mío, este shader es impresionante en todos los sentidos. Por mucho tiempo fue uno de mis favoritos, y esto por muchas razones, pero principalmente por su bellísimo sistema de iluminación. También tiene un agua realista, unos increíbles efectos del sol y claro, un buen manejo de colores en todos los sentidos, gran saturación y sombras destacables. Y créeme, no exagero en decirte que en cada escenario se ve espectacular, ya sean cuevas, en la noche, en el atardecer, etc. Por último, me queda decirte que el shader es súper optimizado. Tampoco es tan gama baja, pero para todo lo que tiene está perfecto. Bien, ahora vamos con los Nostalgia Shaders. Sí, estos ya los traje para un video específico porque de verdad son muy buenos, así que obviamente debía de poner estos shaders en este top. Fácilmente pueden ser los mejores de todo Minecraft. Tienen un agua bellísima, un buen manejo de colores, tiene un sistema de iluminación muy bueno que hace ver el sol increíble, con bonitos efectos de destello y un atardecer sorprendente. Pero por lo que más se caracteriza a este shader es por el increíble diseño del cielo. La forma y distribución de las nubes hacen ver este shader muy estético. En cuanto al resto de factores gráficos, el shader se basa mucho en otros shaders. Por ejemplo, en el sistema de iluminación se basa mucho en los Zeus Shader, por lo que efectivamente este shader es un gama alta, aunque sí se ahorra ciertos aspectos gráficos para tener un poco más de optimización. Por ejemplo, la textura del agua no es tan detallada en el realismo, pero es lo suficientemente buena para verse bien. Y hablando más personalmente, me gusta mucho cómo se ve en el Nether y en escenarios oscuros. Bien, ahora vamos con los Make Up Ultra Fast. Son shaders gama baja, bueno, entre comillas, ¿no? Pues un shader no puede ser tal como para gama baja. El punto es que está bien optimizado, incluso con el perfil más alto tienes muy buena optimización. Me gusta mucho que este shader es súper claro. No sé por qué, pero yo prefiero mil veces los shaders que tienen nitidez y no efectos realistas. Es por eso que prefiero los Complementary y los Silder's Vibrant antes que los Zeus o los Kappa. Volviendo al tema, en la vegetación y en todos los escenarios maneja colores muy parecidos al Vanilla, por lo que el shader se destaca más en el sombreado y en el sistema de iluminación. El sol no se siente con tanta intensidad, pero sí tiene la iluminación suficiente para darnos claridad y nitidez al juego. El agua tiene una textura muy simple, pero se ve muy bien porque es súper translúcida y cumple con verse bien en cada escenario. Como te dije, es un shader más enfocado en las sombras y en la iluminación, por lo que podría considerarse un shader vanilla, perfecto para los que buscan un pequeño cambio gráfico en el Minecraft. Ahora vamos con otro shader gama baja. No sé cómo pronunciarlo, la verdad, así que lo dejo por ahí el nombre nada más. Este la verdad no se diferencia mucho de otros shaders gama baja, por lo que no hay mucho que decir, pero sé que estos son los que más les gusta a ustedes porque son bien optimizados y la mayoría solo buscan un pequeño cambio gráfico, aunque debo decirte que este shader sí tiene un estilo más preestablecido que el anterior shader, y esto lo notamos claramente en el sol. Podemos notar que tiene efectos peculiares en el sistema de iluminación. Esto la verdad lo caracteriza mucho y lo hace ver muy bien. Por cierto, en escenarios oscuros sí maneja un contraste muy alto y vas a necesitar de mucha iluminación. El atardecer no está mal, pero al menos no se ve genérico. En cuanto a la vegetación, me gusta mucho la intensidad que tienen las sombras y los colores que maneja. No tienen tanta saturación, pero vas a notar que tampoco son los vanilla, o sea que está equilibrado. Y la verdad es que tiene muy pocos puntos negativos. En cada escenario se ve muy bien, ya sea en la lluvia, en el Nether, incluso bajo el agua se ve brutal para ser gama baja. Bien, ahora vamos con los Chocapi. Estos shaders sí son muy queridos por muchos. Sí, sé que ya son bien conocidos, pero igual te lo estoy compartiendo y además están actualizados para la última versión de Minecraft. Y créeme que estos se ven muy bien para la nueva versión. Para empezar, debo decirte que a mí me encantan porque hacen ver al Minecraft muy nítido. Maneja colores cálidos, sombras intensas y nítidas, un cielo demasiado realista con buena ambientación tanto en la lluvia, en la noche, incluso en el End se ve brutal. También se caracteriza por tener un agua muy única y realista, con buenos efectos de reflexión y toda la vaina. La verdad es que es un shader muy completo, es casi perfecto, y entiendo por qué la mayoría prefiere este shader. Debo decirte que al igual que los Silder's Vibrant está bien optimizado, pero pues tampoco es para tan gama baja. Sin duda alguna uno de los mejores shaders de ese top. Bien, ahora vamos con los BSL Shader. Esta belleza es gama alta, o bueno, también se podría decir gama media alta. La vaina es que esta cosa sí es muy realista, se enfoca mucho en tener factores realistas y lo logra totalmente. Tiene un sistema de iluminación muy trabajado, unos colores ambientados en el realismo, un agua brutal, pero sin duda alguna lo mejor son los efectos que tiene el sol. Tiene unos destellos que se sienten muy orgánicos y la intensidad de la iluminación está perfecta. Con este shader tenemos los mejores atardeceres de Minecraft. Por otra parte, el agua tiene una textura realista con un movimiento muy natural y muy buenos efectos de
reflexión. En conclusión, uno de los mejores shaders que puedes encontrar actualmente, y de los mejores que logran equilibrar el realismo y la estética para el juego. No digo mucho del shader porque ya muchos lo conocen, y con mostrarte lo poco que te mencioné ya es suficiente para convencerte de instalarlo. A ver gente, antes de pasar con los de Bedrock vamos a aclarar unas cositas. Para empezar, los shaders de Bedrock obviamente van a tener muchísima menos calidad gráfica que los shaders de Java, porque actualmente no existen shaders para Minecraft Bedrock, son APKs modificadas o son cosas así, y la verdad esas cosas tienen mucho riesgo, así que yo no las voy a compartir en el canal. Pero sí encontré unos texture packs que simulan ser unos shader y créeme que son la mejor opción que tienes si quieres tener una experiencia parecida a los shaders que teníamos antes. Y aparte, algunos de los shaders que ya vimos en Java sí tienen su versión en Bedrock y también los encuentras en el mismo link, pero claro que no van a tener la misma calidad gráfica, ya que se van a limitar a Bedrock. Y bueno, ya que estamos cerca del botón rojo, me ayudarías mucho si te suscribes a este canal. Ahora sí, continuemos. Bien, vamos con este shader. Bueno, un shader entre comillas. Ya saben, es de estos shaders .mspack que simulan ser un shader pero son un texture pack. Porque a ver, pana, yo no voy a traer estas APKs raras y cosas raras hacia mi canal. Y este tipo de shaders serían lo más cercano que tenemos actualmente para Pocket Edition. Y bueno, para hacer un simple texture pack cambia muchas cosas del juego. Nos cambia la textura del agua haciéndola más translúcida, el cielo se reemplaza por un JPG más realista y el efecto de neblina hace ver con más perspectiva todo el bioma. De este shader está bien interesante que tiene movimiento en la vegetación. Obviamente se trata de un movimiento muy 8 bits, pero es un avance, ¿no? Para los shaders. Pero mira, en los árboles se ve mucho más orgánico el movimiento. En lo personal me gustó mucho el shader y cumple con su función de mejorar la calidad gráfica de Minecraft. Bueno, ahora vamos con el Ale Pack, mi favorito por lejos de todos los shaders MSPack que existen. Mira el tremendo diseño que tiene el agua. Es una textura para nada genérica y se ve bastante bien. El cielo también está súper completo, se ve súper conectado con todo. Las nubes no quedan resaltantes, no se nota que es una textura. Y el sol, pues, el sol está bien puesto ahí. En el nuevo bioma este shader se ve espectacular gracias al efecto de neblina que tienen estos shaders MSPack. Genera una sensación muy parecida a como se ve en las cuevas. Y por cierto, pues en las cuevas se ve demasiado bien este shader, ya que tanto en zonas oscuras como en la noche se ve súper claro. Y sé que para los de Booktrock esto les va a encantar. Mira nomás de hermoso que se ve en las cuevas. El diseño de la luna tampoco se queda atrás, la verdad es que está bastante bien. Y el sol en el atardecer simplemente se ve brutal. Ah, pero sin duda alguna lo mejor es la vegetación en este shader. Tiene muchísima saturación en la vegetación y el movimiento en la vegetación se ve súper limpio. Y a diferencia del otro shader, la animación en el pasto se ve más fluida. Te juro que este shader sí cumpliría los mínimos requisitos para ser un shader gama baja de los de antes. Y es increíble que solo sea .mspack, 100% recomendado. Bien, ahora vamos con este shader. Ese también es un .mspack, pero a diferencia del otro, este no tiene muchos cambios tan resaltantes, pero sí son cambios algo originales. Por ejemplo, en el cielo podemos notar que tenemos más nubes, se ve como todo más tupido ahí. El agua es muy parecida al Minecraft de los trailers y el color me gusta, se adapta muy bien al resto del entorno. También tenemos un leve efecto de neblina y en cuanto a la saturación en la vegetación no cambia mucho. Eso sí, los cambios son suficientes como para que este nuevo bioma se vea espectacular con este shader. Mira nomás esos tremendos paisajes que se puede sacar con esto. Te recomiendo mucho este shader si solo quieres darle un leve cambio a tu Minecraft. Y si me dejas darte una recomendación, te recomiendo que uses los texture packs Bare Bones para que se vea más genial este shader. Y eso fue todo, mis amigos, espero les haya gustado el video, les haya servido, eso es lo importante. Si es así, apóyame con un buen like y nos vemos en un próximo video. Adiós.